pluralismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es El Análisis, 16 y minuto y medio. Estamos comenzando, hoy es viernes, el resumen de lo más importante de una semana muy particular, muy particular. Habrá que ver, pero creo que va a ser muy raro que en alguna otra oportunidad algún proyecto termine siendo votado desde el sector libertario a la izquierda. Fue lo que pasó con la modificación al impuesto a las ganancias. Una reunión muy importante ayer de la Comisión de Juicio Político, donde había que prestarle mucha atención a los convocados, pero particularmente uno estaba como muy atrapado por lo que contaba Jorge Rizo, el ex titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Comienzo con mis compañeros, primero ella, Melissa Jofré. Hola Meli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pato, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien. Bueno, terminando sí una semana que tuvo sesión, que tuvo la presencia de Sergio Massa en este recinto y la aprobación de proyectos importantes para el oficialismo, que la semana que viene también ya va a poner en marcha un tema como es la devolución del IVA, proyecto de ley que se acaba de conocer. Massa hoy anunció, junto con otros beneficios para autónomos y monotributistas, que iba a ingresar el lunes, pero ya circuló el texto, digamos, así que, bueno, se va a poner seguramente en debate la semana que viene. Y estaban hablando de la posibilidad de alguna reunión de comisión más factible, decían el jueves de la semana que viene, que el miércoles, me pareció, que el martes, perdón. Sí, estuvo ahí Carlos Heller hace unos sí. instantes aquí por esta pantalla, diciendo que entre miércoles y jueves podía citarse a la comisión. Para tratar justamente el tema del IVA. Mirá del vos. IVA. Recordemos que esta semana también en la otra cámara, en el Senado, va a haber sesión probablemente el jueves. ¿Quieren meter todo, Jofré? Quieren meter Jofré, es muy absolutamente interesante hablar todo. con Jofré porque Jofré camina mucho por pasos perdidos, tiene información Ya del desde Senado. la semana, desde la semana pasada tenía el dato de que iban a insistir con el pliego de Ana María Figueroa, la jueza, y lo confirmó en las últimas horas el jefe del Frente de Todos, José Mayans. Ahí sí, que habrá a mí que otros ver. sectores me dicen, eso ya está, dice, ya la Corte terminó con la carrera de Figueroa, es cuestión terminada. Claro, pero dicen lo que te se va dice a el judicializar. oficialismo, claro, lo que te dice el oficialismo es que el gobierno no dijo retiro el pliego. Claro. Entonces ellos lo dictaminaron y lo van a poner a votación. Bueno, más allá de los pliegos judiciales, sí hay temas que interesan a la mayoría del conjunto de la sociedad y que tienen que ver con ley de alquileres, con crédito SUBA, además de los proyectos que salieron de aquí, que ayer se le dieron un tratamiento, sobre todo, ganancias, y universidades nacionales también se dictaminaron. Exactamente, porque hay que recordar que la cuestión de tanto alquileres como UVA tiene sanción del Senado, de diputados, pero no de la Cámara Alta. Sí, igual la de alquileres. Sí, debería volver todo acá. apunta a que va a volver acá si el oficialismo con sus aliados y ex compañeros va a aprobar el dictamen que recibió modificaciones. Fabián Gualman, ¿cómo le va, caballero? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes, estimadísimo. Bueno, a ver. Pato. Bueno, vos hablás, voy a tirarte un reto que en realidad es para los diputados libertarios. Un desafío, decimos. Sí, A ver. porque votaron esta semana la exhibición del impuesto a las ganancias. No veo por qué no votarían la exhibición del IVA a los alimentos, considerando que cualquier tipo de beneficio de impuesto que recaude el Estado, ellos están en contra. Así que en principio uno tomaría como que deberían adoptar la misma posición en esta situación. Vos es que te metiste con un temazo, porque mañana tengo que hablar con Marra, con el candidato, con Ramiro Marra. Pero vos es que quiero hablar de esto,
Porque Milei fue muy explícito explicando por qué él votaba lo que votaba en el recinto. Él dijo que un impuesto es como un signo de esclavitud y que no tiene que haber impuestos. Que son un robo los impuestos. Exactamente. Ahora, el problema es que los sectores libertarios que en Estados Unidos hicieron un ejemplo, hicieron un ensayo de cómo se viviría sin impuestos. Entonces fueron a una ciudad muy chiquita donde nadie pagaba impuestos y como nadie pagaba impuestos, vos no tenías nadie que te regara las calles, nadie que te controlara la seguridad, nadie que te barriera las... Entonces, bueno, funcionó mal eso, porque la seguridad era privada, cada uno se aseguraba con el fusil que podía, cada uno regaba las plantas cuando podía, entonces la cuestión no funcionó. Y el tema es cómo se imaginan un Estado que no cobre impuestos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que sí, es una de las contradicciones, me parece, más importantes, llegar al Estado para destruirlo, digamos, que sería más o menos esa... Está bueno. Si uno se lo plantea en pocas líneas. Ellos se califican como anarcocapitalistas, anarcolibertarios, perdón. Sí, y el anarquismo justamente es una filosofía sin Estado, efectivamente. Sí, hay un video dando vuelta en las últimas horas muy viralizado. El negro y el amarillo de la bandera. Sí, la bandera negro y amarillo. La verdad que, bueno, uno no esperaría que en esa situación una persona de esas condiciones sea presidente de la nación. Pero, más allá específicamente de esta situación, creo que se puede volver a reiterar el tema de los alimentos. Al margen de esto, por perdóname, supuesto, ¿tendrá el gobierno, Fabián, tiempo para dictaminar? Sí, lo va a dictaminar la semana que viene. Además tienen mayoría en esa comisión, en la comisión de presupuesto. Y yo creo que va a intentar una sesión más antes de las elecciones, tomando en cuenta la importancia de la ley de alquileres, la importancia que le otorga a este nuevo proyecto del IVA y, bueno, los créditos UVA. Y llegar al 22 de octubre de alguna manera con un paquete cerrado que después tendrá que tener su reglamentación, por supuesto, lo que se refiere. Ayer hablaba con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, que él me decía justamente esto, ¿no? La posibilidad de que efectivamente salga rápido por una... Alquileres en función de tener una ley ya votada la semana próxima en el Senado que no tiene que pasar por la comisión de la Cámara de Diputados, pues ya viene con la aprobación y el dictamen, y allí, bueno, la disyuntiva, si tiene la mayoría el Frente de Todos para llevarla adelante, o en caso de que Juntos por el Cambio quiera sostenerlo, le va a resultar muy complicado porque necesita las 2/3 partes de los sufragios en la Cámara Baja. Perdóname, dos cuestiones. Enseguida viene un tape, pero antes, ¿de qué vas a hablar, Jofre, por favor? De otro de los proyectos, Pato, que se votó referido a cuestiones impositivas y que también votó Milei a favor, que tiene que ver con empleo pyme. Es un proyecto con media sanción hoy por hoy. El Senado sí todavía no lo trató en comisiones en el día de ayer, así que no creo que ingrese en la sesión de la semana que viene, pero tiene que ver, bueno, con la contratación, obviamente, de jóvenes de entre 18 y 25 años, cierto, exactamente, con beneficios en las contribuciones patronales y para aquellos también beneficiarios de planes sociales a los que se los contrate. Bueno, para las pymes ahí va a haber una serie de beneficios. Y los empleados de las empresas que no hayan podido tenerlo, hayan tenido sus aportes, tendrán también una moratoria para poder justamente recuperar el tiempo perdido. El Estado va a compensar aquellos años en los que obviamente tiene todo otro capítulo que se refiere a regularizar, ¿no? La situación de trabajadores que no estén formalizados. Y lo que establece es que el Estado va a hacerse cargo de unos 60 meses, creo, de aportes 5 años, para quienes no... Y una pregunta, Fabián, a ver, porque vos dijiste que habías hablado con Gervasio Muñoz, que es el titular de los inquilinos. Ellos estarían convalidando el proyecto que, si yo, corregime si me equivoco en algo, el proyecto que se votó acá, que era un proyecto cercano, impulsado por Graciela Camaño, habla de un contrato de 2 años y revisión cada 6, ¿o no es eso? No, ellos apoyan fuertemente el rechazo. La única objeción, porque además tiene me parecía raro, los 5 puntos que tiene la ley de alquileres que viene del Congreso es contrato por 3 años, prohibición de utilizar una moneda que no sea la extranjera, la utilización de un índice hogar que permita de alguna manera
actualizar el alquiler, pero la diferencia con la que no están tan de acuerdo es que sea cada 6 meses. Y me daba el ejemplo, y era clarísimo. Pero ellos hoy por hoy apoyan y están está bien, cada 6 meses. Contentos. Sí. Y me daba el ejemplo este. Hoy una persona que tiene que pagar un alquiler, ejemplo, de 100.000 pesos a lo largo de 12 meses, paga 1.200.000. Ahora, si a los 6 meses le aumenta, como es la inflación, un 50%, en el mismo año le tienen que agregar 300.000 pesos. ¿Se entiende? 50 por 60. O sea que eso es uno de los puntos que efectivamente no beneficia. Pero, dada la situación de la prolongación del contrato, van a estar apoyando a nivel nacional los inquilinos, la Federación de Inquilinos, la sanción de esa nueva ley, y van a movilizar también aquí a la Cámara de Diputados cuando se trate. Bueno, muy bien. Diga, Jofre, que me está mirando. A ver, dale. No, lo importante va a ser cómo se va a reconfigurar la votación, en la Cámara de Diputados, porque recordemos que aquí Juntos por el Cambio no solamente fue el que aprobó esa ley, sino que se construyó una mayoría con el resto de bloques federales, entre ellos rionegrinos, misioneros, y hoy por hoy en el Senado el principal referente de Juntos Somos Río Negro, el gobernador electo de la provincia, que es el senador Alberto Berettinec, él va a votar a favor de estas modificaciones, al igual que también la representante de Misiones, así que hay que ver cómo eso tiene su correlato. Todo se estima de que, bueno, esos votos van a cambiar. Y también podemos hablar inclusive del Topo Rodríguez, quizá con un acercamiento un poco mayor en estos momentos al frente de todos. Habrá que ver qué es lo que define Graciela Camaño, como vos bien decías, había sido una de las impulsoras y cuestionada, inclusive por inquilinos agrupados. Y esto, perdóname, a ver, digo, si viene del Senado y acá se convalidan esas modificaciones, se transforma en ley. En ley, directamente. Si no, claro. Directamente. Claro, exactamente. Bueno, a ver, la hora a las 16:14, una nota y ya seguimos, a ver. Bueno, estamos esperando, me decían que había un tape, ahora sí, dale. Objetivos: fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir, lograr un crecimiento del nivel de empleo en la actividad privada, en particular jóvenes. Formalizar trabajo que hoy no está registrado. Impulsar la transformación de los que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal, registrado y privado. Un tema principal es tener en cuenta el escenario. La informalidad se concentra principalmente en las microempresas. De acuerdo a la información que se nos presentó, hoy en día en las empresas de hasta 5 trabajadores hay algo menos de 75% de informalidad. En las de entre 6 y 40, un 35%. Entre las de 41 y 100, un 15%, y en las de más de 100, un 12%. De allí que el proyecto hace foco, incluso en los beneficios, en las unidades productivas de hasta 5 trabajadores principalmente, aunque alcanza también a las facilidades a todas las pequeñas y a las medianas, y también para las grandes cuando se trata de contratación de nuevos trabajadores que poseen planes sociales. Quiero decir que esto hay que entenderlo todo en el marco complementario de otros temas como el que tratamos antes cuando hablamos en el tema anterior de impuesto a las ganancias. Aquí estamos apuntando a incorporar, y solo tiene el régimen valor cuando se trata de incremental, es decir, cuando esas empresas aumentan su cantidad de trabajadores. Para ese caso, insisto, de beneficio de contratación de empleo incremental, los empleadores como condición no tienen que registrar obligaciones previsionales que sean líquidas y exigibles pendientes de pago. El plazo de reducción de las cargas patronales se extendería a 24 meses y alcanza al Sistema Integrado de Previsión Argentina, al Fondo Nacional de Empleo, al PAMI, al régimen de asignaciones familiares. Esta reducción de las cargas no incluye ni la obra social ni la RT, es decir, son dos obligaciones que se mantienen vigentes. Cosa, por favor.
Bueno, exactamente, la palabra del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y ahora, presentación, y vamos con un diputado del equipo de los ganadores del domingo pasado. A ver. Bueno, lo saludamos al diputado Cipollini, hombre de la provincia de El Chaco. Ahí está. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno. Gracias por llamarme. A ver, primero, ¿sigue el clima de jolgorio y de alegría o ya terminó? ¿Cómo estamos? Mire, creo que va a seguir por un buen tiempo, atento a lo ocurrido el pasado domingo, ¿no? Sí. Realmente tuvimos resultados muy buenos. Estoy hablando de mi ciudad, ¿no? Sí. Donde mi hijo iba por la reelección en su carácter de intendente y realmente fue convalidado por el voto ciudadano con un acompañamiento muy, muy bueno. La verdad que estábamos tranquilos en cuanto al posible resultado. Sabíamos por lo que se olfateaba. No hemos hecho encuestas, pero los años tratando con la gente nos da la posibilidad de ir adivinando para dónde va el destino del voto de la gente, ¿no? Yo cuando era intendente me paraba en una esquina y de acuerdo a la forma en que me respondía la gente que pasaba por ahí me daba cuenta si iba bien, ¿no? Siempre decía, si de 10, 8 me saludan y 2 me retan, estamos espléndidos, ¿no? Bueno, así que en el caso de Bruno sacó 18.000 votos más que en las PASO provinciales, lo cual fue un aporte tremendo para el resultado que llevó a Leandro Esdero a la gobernación del Chaco. Bueno, concluyendo un periodo del amigo Capitanich de 16 años, que no es poco tiempo realmente, ¿no? Gobernando la provincia. Pero bueno, así lo decidieron los chaqueños y sí, ahora viene un periodo de reflexión, de estudio, de preparación. El gobernador Capitanich ha pedido licencia y se ha ido de la provincia, tengo entendido. Algunos dicen que ha ido al extranjero, dicen, no lo sé, no lo puedo confirmar por supuesto, pero sí, entregó el mando a su vicegobernadora por el término de una semana, pero los mentideros se dice que no va a ser una semana, que va a ser bastante más tiempo. Y bueno, y si bien no está legislado, porque no hay ninguna disposición que lo amerite, el arquitecto Esdero está queriendo conocer el estado de la administración, porque corre el riesgo de llegar el 10 a la Casa de Gobierno de la provincia y encontrarse con que lo que imaginaba que iba a encontrar no está. En principio, toda la obra pública provincial ha sido suspendida. Todas las empresas que estaban en los frentes de trabajo han retirado sus equipos, lo cual es una señal de que, bueno, se ha decidido paralizar la obra pública. Acá en Saspeña estaban poniendo nuevamente, después de muchos años de abandono, estaban poniendo en condiciones nuestro aeropuerto. Y hablando con gente vinculada a ese trabajo, me ha dicho, dejaron solo una montañita de arena, el resto se mandaron mudar todos. Y bueno, como Capitanich prometió una transición ordenada, Esdero está esperando que alguien lo llame para conversar. Hasta este momento nadie lo ha llamado, ¿no? Pero bueno, es muy reciente, no ha pasado una semana todavía. Así que puede ocurrir que lo llamen, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. Bueno, preguntarle, este es un nuevo triunfo, la quinta provincia también que Juntos por el Cambio le gana al peronismo y en ese sentido, ¿cómo ven que esto puede repercutir a nivel nacional, sabiendo que igual el escenario en las elecciones provinciales ha sido diferente al que han mostrado después las PASO el 13 de agosto? Pero bueno, ¿cómo ve allí que puede darse la campaña en cuanto a su espacio? Bueno, fíjense que el otro día estando en el Congreso hablaba con algunos colegas en esos corrillos que se arman y todos celebraban este triunfo porque realmente era un triunfo que pintaba como posible, pero no era cierto, digamos, ¿no? Y me decían, mira, disfrutamos más el triunfo del Chaco que el de Santa Fe, ¿no? Porque el triunfo de Puyaro de alguna manera ya venía avalado por ese resultado tan importante que había tenido él en las PASO, ¿no?
Así que, y bueno, hay ciclos. En la política está comprobado que hay ciclos. Una vez hablando con un consultor, me dijo, los ciclos en la política tienen 14 años de duración. En el caso de Jorge, ya llevaba 16 años. No eran todos a cargo de él, 4 eran de Pepo, pero eran de su espacio político. Y la gente por ahí decide que quiere ver otra cosa, probar otra cosa. En el caso, ¿no? Y yo creo que ese viento que sopló en todas estas provincias que recientemente han cambiado de conducción política, pueden responder a ese estado de ánimo de la gente. Y efectivamente las PASO nacionales arrojaron un resultado que probablemente sorprendió a casi todos, ¿no? Sorprendió a casi todos. Con lo cual, la tradicional estructura bipartidaria de la Argentina da la impresión que ahora se encuentra convertida en tercios, ¿no? En 3 tercios. Diputado Cipollini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, quería consultarle porque nos acabamos de enterar que el Gobierno Nacional, a través del bloque oficialista, acaba de enviar a la Cámara de Diputados el proyecto que reduce el IVA para los alimentos a una franja determinada de la población. Y en ese sentido, ¿cuál es y va a estar el próximo miércoles o jueves, más seguro jueves, tratándose en la Comisión de Presupuesto, ¿cuál es su opinión a primera vista de la implementación justamente de esta medida que ha sido de alguna manera llevada adelante directamente a través de un decreto y bueno, ahora quieren implementarlo a través de una ley y que permanezca en la legislación nacional? Bueno, ustedes saben que en el gobierno de Macri hubo un periodo en el cual la canasta básica familiar estuvo desgravada por el IVA. Después, bueno, avatares entre de la agosto, política hicieron que eso... Fue entre agosto y octubre del 2019 en la campaña electoral, efectivamente. Sí. Y es bienvenido todo lo que implique un alivio para el decil de la gente más humilde, esa que invierte casi la totalidad de su ingreso en la compra de alimentos y paga ese impuesto del 21% que el ciudadano común ignora, porque la verdad que lo ignora, pero está contribuyendo con una tasa más que significativa al mantenimiento de las arcas del Estado. Aliviárselo es una muy buena medida, porque amén de, bueno, sacarle una carga al precio de ese producto, también, bueno, le da un alivio en el marco de un proceso inflacionario muy preocupante que pareciera que en vez de estabilizarse y disminuir va aumentando. Así que supongo yo que no habrá mayores oposiciones para que eso pueda avanzar. Me parece importante. Siempre hay que tener una mirada solidaria hacia la gente que menos tiene. Y en definitiva, si bien no se explicita, ¿no? Pero es la gente que paga más impuestos, ¿eh? Es la gente que paga vía los impuestos indirectos. Sí. La gente sencilla, la gente humilde, es la que más contribuye, porque si miramos la composición del gasto de las familias de acuerdo a su escala de ingresos, la gente humilde es la que destina la mayor proporción de sus ingresos. A medida que vamos subiendo en la pirámide, va reduciendo esa proporción. En algunos casos podrá llegar a ser casi insignificante ese monto, ¿no? Pero en el caso de la gente sencilla es importante. Así que yo, en lo personal, celebro la decisión. Espero que, bueno, de mis colegas estén dispuestos a acompañar, ¿no? Sí. Así que bueno. Esa es la pregunta. Ahí la cuestión. Claro, no tendrían la misma postura que lo que pasó con el impuesto a las ganancias, digamos. Sí, la verdad que, miren, yo me refiero a la exposición del diputado Alejandro Cacace, que creo que fue la exposición más fundada, con más datos técnicos, y creo que realmente las campañas políticas deben hacerse con prudencia, ¿no? En el caso de esta modificación del impuesto a las ganancias, vemos con sorpresa que los gobernadores se han llamado a silencio cuando todo el mundo asegura que esta medida va a costar un punto del producto y que va a repercutir directamente en las arcas provinciales. Acá en el espacio del Acuerdo del Norte Grande, todas las provincias van a tener serias dificultades si esto es convalidado en el Senado. Y los senadores deberían pensar que están en el Senado no para satisfacer cuestiones partidarias, que de última podría ser así, sino para representar los intereses de su provincia.
y nadie dice nada, y es muy alarmante, muy preocupante, porque le sacamos al Estado una porción tremenda de recursos, pero por el otro lado nadie dice, bueno, vamos a eliminar una parte proporcional o igual de gastos para que esto no tenga un efecto tan devastador como el que va a tener, porque realmente va a tener una importancia muy... Se cortó, me parece. Me parece que sí. Me parece, ahí está. Tremenda. No, lo que le quería consultar, sí, porque lo que está diciendo en estos momentos Sergio Massa es que a ver si usted está al tanto, es que la incorporación del impuesto país para los artículos importados fue la que está generando, y con creces, el diferencial. Es más, hoy a la mañana lo anunció, hubo una serie de cuestiones ligadas a las pymes, a los monotributistas, autónomos, en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. En el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, y dijo el titular de la FIP, Carlos Castañeto, que eso ya está solucionado por parte del Ministerio de Economía. Se lo digo para que esa cuestión relativa justamente a la quita de la coparticipación que iba por parte de las ganancias, los números están y va a estar ese dinero. Bueno, estamos hablando de algo que no sabemos si va a ocurrir. Claro. Estamos hablando de algo que no sabemos si va a ocurrir. Massa se ha convertido en un repartidor de buenas nuevas que ojalá no respondan simplemente a su campaña de presidente, que debería haber renunciado a su cargo de ministro para ser candidato a presidente. Pero bueno, se mezclan ambas funciones y realmente, así estamos. Nosotros, diputado, saben ustedes que sí, no avalamos ninguna de estas. Le hago una consulta. Sí, escucho. Le hago una consulta. Porque, bueno, ese debate, si la gente de Evolución Radical facilitó el quórum o no, o si el oficialismo tenía el número ya antes de empezar la sesión para la modificación de ganancias. Pero lo que sucedió fue que en Córdoba le preguntaron al expresidente Macri y dijo: el populismo es contagioso. Y se enojaron mucho, creo que razonablemente, radicales como Brouwer de Koning y el propio Emiliano Jacobiti. La pregunta es, ¿cómo está la convivencia del radicalismo y el PRO ahora? Porque una cosa era la convivencia de hace 8 años, donde el radicalismo prácticamente no gobernaba provincias, Macri era un hombre que era el jefe de gobierno de Cava, hoy no está Macri, el radicalismo gobierna 5 provincias, el vínculo pretenden que sea otro. ¿Cómo está la relación interna hoy? Bueno, tiene sus avatares como toda relación entre sectores políticos, pero fíjense, a la hora de votar en el tema de la modificación de impuestos a las ganancias, todo el bloque votó en unidad. Parecía al principio que eso iba a ser difícil de lograr, porque está por un lado la coalición cívica, por otro lado está la Unión Cívica Radical, por otro lado está el PRO, había algunas voces disidentes, y fíjense que a la hora de votar votamos todos juntos. Yo creo que esa unidad se va a seguir manteniendo con la Unión Cívica Radical, un partido más que centenario, con representación territorial en todo el país. No hay pequeño pueblo que sea que no tenga un comité de la Unión Cívica Radical. Gobernamos más de 440 intendencias. Hay otro aire, hay un radicalismo movilizado, claro. Un radicalismo que no va a compartir de la manera que compartió el gobierno en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Un poco por esto que ustedes acaban de decir. Yo coincido. Ahora, el tema, la pregunta es que la verdad, este es un radicalismo que me parece que está muy lejos del candidato libertario, y Mauricio Macri dice que él comparte un montón de cuestiones con el candidato libertario. Ahí es donde yo veo que hay algo que cuesta cerrar, me parece. Bueno, sería bueno que Macri explicite cuáles son las cuestiones con las cuales coincide con el candidato libertario. Hay algunas medidas en el país que el sentido común indica que deberían ser tratadas o consideradas, y bueno, no sé a cuáles seguramente no ha de ser al uso de la motosierra, que coincide Macri con Milei, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene derecho de opinar y de decir. El quórum que dieron esos diputados de Evolución, la verdad que no sé si respondería a algún tipo de acuerdo. Podrían haber esperado que el propio oficialismo proveyera el quórum para entrar al recinto.
Pero bueno, son cuestiones que no manejo, que no conozco en intimidad. Yo hubiera esperado que el oficialismo juntara el quórum y después me presentaba en el recinto como hicimos nosotros. Diputado, y en su caso, sí. Preguntarle cómo votó la cuestión de universidades nacionales. Salieron las 5, finalmente tuvieron media sanción, pero algunas tuvieron más apoyo y otras menos. ¿Usted votó en particular en alguna a favor? No, yo voté todas en contra. Voté todas en contra porque considero que la excelencia y la calidad de la educación universitaria no se consigue con más universidades, sino con mayor jerarquía docente. No está garantizado en la creación de esas universidades que esa jerarquía y esa calidad se dé. Y además, me están llevando a definiciones que por ahí no querría tener que dar atento a la gentileza con la que ustedes siempre me tratan, ¿no? Pero voté en contra. Pero le hago una consulta en este punto. Sí. Si hay algo que ha tenido la Unión Cívica Radical es una tradición de crear universidades y generar espacios de educación donde hasta ahora no había, ni hablar siquiera, por supuesto, de la historia argentina y lo que significa para la historia universal de la educación, la reforma del 18, la imposición del gobierno tripartito. Me resulta extraño, digamos, como universitario, como haber participado en política también en mis años de la universidad, que desde el radicalismo hoy estén en contra de la creación de nuevas universidades. Bueno, miren, venía a caballo de un poco de una especulación electoral, la creación de las universidades. No tiene un estudio técnico que las avale, no está la opinión del CIN expresada, y hay universidades para geografías y poblaciones muy pequeñas, que en algún caso apenas superan los 200.000 habitantes. Vuelvo a decirles, la excelencia de la educación, y soy hombre de la universidad pública, soy hijo de alguien que participó intensamente en su vida universitaria en la reforma universitaria, así que en ese sentido no tengo cargo de conciencia. Yo me imagino que la Universidad del Nordeste, una universidad que tiene una cobertura regional, que tiene 4 millones de habitantes, su zona de influencia, es una expresión cabal de cómo deben funcionar las universidades. Por más que tengamos muchas universidades, la Argentina no va a adquirir excelencia en la educación, porque también quien deba prestar la educación tendrá que demostrar que tiene excelencia, cosa que también tenemos ciertas dudas al respecto. Así que de alguna manera creo que les he explicitado mi voto, queridos amigos. Está. Diputado, consulta. Usted dijo cuál sería su opinión particular, su posición sobre el tema IVA. Y como oposición, ¿ustedes van a trabajar para tratar de buscar acuerdos con otros sectores y insistir con algún tema particular o no? Bueno, miren, conversando con los colegas, hay un proyecto presentado exactamente del mismo tono que no fue tratado por el diputado Ricardo Burjaile de Formosa. Sí. Así que presumo que destacando esa circunstancia y la negativa a tratarlo en su momento al proyecto, podremos acordar entre todos acompañar a esta medida. Medidas que nos preocupan, es una catarata de medidas que caen encima de la sociedad y nos preguntamos por qué no se tomaron en otro momento y ahora, a menos, 30 días vista de una elección nacional donde el que provee las medidas es candidato a presidente, están saliendo a la luz, comunicándose a la sociedad, que me imagino, sabemos, somos toda gente grande, cuál es el objetivo que persigue él con esas medidas. Está. Y en lo personal, ¿ustedes trabajarían para alguna cuestión, para tratar de imponer algo o no, diputado? ¿Algún proyecto, que estén trabajando como oposición? ¿Hay alguno o no? Y podríamos pasar en limpio y sacar del polvo al proyecto del diputado Burjaile. Está. Y ir a la comisión con ese. Perfecto. Y le hago una pregunta de futurología. Suponiendo que la semana próxima se apruebe en el Senado el nuevo dictamen de alquileres que salió aprobado ayer con modificaciones, llevándola a 3 años, con una validación cada 6 meses, con un índice hogar y una única moneda que es la nacional para
la utilización de la oferta. ¿Ustedes votarían y que llegue a diputados, vuelva a diputados? ¿Ustedes insistirían con el proyecto que enviaron a la Cámara Alta o apoyarían esta nueva versión? Bueno, los senadores cambiaron lo que les mandamos, ¿no? Cambiaron lo que les mandamos. No sé qué actitud tendrá el resto de los colegas respecto de esto, porque fue insistir con lo que en diputados no obtuvo aprobación. Así que, no sé, la verdad que tenemos que resolverle a la gente el problema de los alquileres, porque tenemos en la calle a miles y miles de hermanos argentinos padeciendo, sufriendo. Aquí hay un elemento altamente distorsivo, que son los índices provenientes de esta nefasta inflación que nos castiga, que hace que cualquier acuerdo que pueda hacer el inquilino con el propietario va a terminar perjudicándolo a la corta o a la larga, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, así estamos, queridos amigos. Ahí estamos. Bueno. Esperemos que vengan vientos mejores para nuestra querida Argentina. El diputado Gerardo Cipollini, hombre de Sáenz Peña, radical del Chaco. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por la generosidad de llamarme. Ahí estamos, muy bien. Bueno, chau, buenas tardes. Y entonces ahora nosotros a las 16:36 nos preparamos para esta presentación y llega Mis Proyectos. Dale. Así es, Pato. Bueno, Luciana muy buena Fernández. jornada. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le ¿Todo va? bien? Segmento de Mis Proyectos. Vamos a hablar de un proyecto presentado por la diputada nacional María Rosa Martínez, que tiene como objetivo instituir cada 25 de julio como el Día Nacional para la Prevención de los Ahogamientos. ¿Ahogamientos? Ahogamientos, así como lo escucha. Si uno mira las estadísticas, que ahora lo vamos a ir desarrollando en unas placas, alrededor de 40 personas en el mundo mueren por día a causa de algún ahogamiento. Por lo tanto, se considera un problema de salud pública y, como es un problema de salud pública, considera la diputada que es necesario hablar más del tema de la prevención, porque claramente son muertes que se pueden prevenir. ¿Qué es un ahogamiento? El tema del ahogamiento. No es en el agua, no. Tiene distintos factores. Puede ser un ahogamiento, claramente puede ser en una pileta, puede ser cuando te estás bañando, puede ser cuando estás... comiendo, ¿no? Exactamente, cuando estás comiendo. Son ahogamientos en general. Por eso te digo que son muertes evitables, que si uno tiene las conductas necesarias, la conciencia necesaria de la prevención, porque a veces pasa mucho con los chicos. Creo que he visto los niños cuando chiquitos. comes es la de apretar el estómago, me parece. Exactamente. No sabría decirte exactamente cómo es, eso ya tendría que indicarlo un médico, ¿no? ¿Vos sos médica, no? No, todavía no. Es doctora, no me des pero ideas. no, Claro, en leyes, no en cuerpos todavía. Empecemos a estudiar, Luciana. Así es. Sí. Bueno, la cuestión es que los ahogamientos también pueden, si uno, por ejemplo, uno como padre tiene la responsabilidad de poder evitarlo, se pueden evitar muchas muertes de niños, niñas y adolescentes que a veces pasa esto, que se ahogan con el tema de la comida, de tragar algo, de comer un caramelo, por ejemplo. Bueno, vamos a ir viendo en qué consiste este tema y por qué la diputada considera necesario y presenta un proyecto de ley que tiene como objetivo instituir el día 25 de julio como Día Nacional para la Prevención de los Ahogamientos. Tenemos un poco más de información en otra placa que dice, otra placa tenemos, a ver... Ahí está. El 25 de julio es una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos con la finalidad de concientizar a la población mundial acerca de este problema que, como decíamos, es un problema prevenible, ¿no? Y como decía Pato, mira, dice, por ejemplo, en los fundamentos del proyecto, dice que los ahogamientos son una amenaza de salud pública grave y desatendida en el mundo. Según un informe de informe mundial, los ahogamientos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que, me quedé corta, que cada día más de 40 personas en el mundo pierden la vida por ahogamiento, provocando alrededor de 372.000 muertes por año. Más del 90% de esas defunciones se producen en países de ingresos bajos y medianos. Son algunos de los fundamentos que establece el proyecto de ley que presenta la diputada para empezar a poner el tema en agenda, justamente para atacar a raíz de la prevención. Y tenemos un poco más de información, otra placa que dice...
ahí. Se estima que, como decíamos hoy, que cada hora, cada día, más de 40 personas en el mundo pierden la vida por ahogamiento, provocando alrededor de 372.000 muertes por año. Es una cifra, a mí la verdad que cuando leí el proyecto me llamó muchísimo la atención la cantidad de personas que mueren a causa de esta situación. Y, por ejemplo, hablando de los niños, niñas y adolescentes, dice que el ahogamiento es una de las 10 principales causas de muertes de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Como por ejemplo en casi todas las regiones del mundo, más de la mitad de las víctimas son menores de 25 años. De los niños y niñas menores de 5 años corren un riesgo desproporcionado, es decir, son más los niños y niñas menores de 5 años que pueden morir a causa de esta situación, y el resto de la cifra tiene que ver con menores de entre 5 y 25 años. Dice, por otro lado, los niveles de ingreso también influyen. La que abruma la mayoría de los ahogamientos ocurren en países de ingresos bajos, medianos, como lo habíamos dicho. Entonces, por eso la diputada considera que es un tema importante para ponerlo en agenda, para empezar a trabajar el tema de la prevención, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes. Dice que es un proyecto que nos parece de suma importancia y que promueve la prevención, y claramente a raíz de la prevención uno puede evitar muchísimas muertes de distintas personas de distintas edades, porque como vemos en los fundamentos del proyecto, no solamente es una causa de muerte en niños, niñas y adolescentes, sino también en adultos, principalmente en niños, pero también se da en adultos. Dice, nos pareció que era una iniciativa que los y las trabajadoras necesitaban, ¿sí? Entonces, una iniciativa porque habla de los y las trabajadoras justamente para tener las herramientas necesarias y decir, bueno, ¿qué hago ante una situación cuando veo que una persona quizás se está ahogando por haber comido, por haber tomado algo? Tener los recursos necesarios, hablar de la prevención es sumamente importante para poder salvar muchas vidas a distintas personas de los distintos rangos de edad, Pato, ¿no? Doctora Fernández, no se me ahogue, muchas gracias. Gracias a ustedes. Con cuidado, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ahí estamos. Nosotros ahora nos metemos con imágenes, pasó Luciana Fernández, nos metemos con imágenes de lo que pasaba ayer en la Comisión de Juicio Político, donde la verdad que hubo dos testimonios muy importantes, por un lado el de Graciana Peñafort y por otro lado estamos con lo que contaba Jorge Rizzo, que es, recordamos, el ex titular del Colegio Público de Abogados. En un testimonio que para mí me parece que habría que enmarcarlo, ojalá fuesen los testimonios así, porque tuvo precisión, tuvo calle, tuvo términos académicos, fue como muy completo todo lo que contó de la historia, de por qué en algún momento el gobierno de Cambiemos quería un consejo, o aquella corte, un consejo de la magistratura sin la corte, y después cambiaron abruptamente tras una llamada que, lo contó Rizzo, era de Daniel Angelici, el histórico operador judicial del radicalismo y muy cercano al expresidente. Así es. Señor, una que finalmente lo dijo, ¿no? Pero vamos ahora, si te parece, al resumen de lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político, donde comenzó esta, fue la segunda en la que se trató el tema del Consejo de la Magistratura, y en principio la última, porque la semana que viene ya vamos a ver, van a estar trabajando sobre el tema específico de Ricardo Lorenzetti y la acusación. Hoy hablábamos de eso con Caro Ramos. Ahí me quedó una duda, me parece que en la última locución Gailiar me parece que quedó pendiente. No sé si no va a haber una reunión más para Consejo de la Magistratura. Me dijo Carolina Gailiar que no. Está bien. Ok. Está bien, perfecto. Bueno. Sí, no quedó muy claro primero eso. Claro. Bueno, pero es lo que entiendo que ella me dijo eso. Está bien, está bien. O sea que ahora lo que queda es una novedad, porque hasta acá se hablaba del juicio del Frente de Todos. Exactamente. Y ahora es el de la coalición cívica. Y con un protagonista que apareció poco o nada, como es Lorenzetti. Así es. Claro. Pero vayamos a un resumen, si les parece, de la reunión de ayer, porque lo que se empezó a hacer es un balance de lo que hizo hasta ahora, desde el 26 de enero, que comenzó a trabajar la comisión precedida por la titular, Carolina Gailiar. Y expresó que está en condiciones ya de circular el informe que sustenta el dictamen de acusación contra el juez Juan Carlos Maqueda, basado en la responsabilidad al frente de la obra social del Poder Judicial. Recordemos, el segundo de los casos que se llevó adelante, el primero tenía que ver con el intento de que cada uno de los días de prisión de
detenidos por crímenes de lesa humanidad se convirtiera en 2. En este caso, ya la cantidad de cuestiones ligadas a la obra social, los desmanejos, los testimonios, hacen de alguna manera poner sobre la mesa la posibilidad, el dictamen y la carga contra el juez Juan Carlos Maqueda. Vamos a la próxima placa. En ella lo que vamos a ver es que también en la causal, con respecto a la causal de coparticipación, sí, la mayor responsabilidad recae hasta ahora en Carlos Rosati y existen suficientes constancias probatorias, dijo Gailard, para avanzar en otro informe correspondiente a esto. Al mismo tiempo, Rodolfo Tailade pidió considerar el juicio al doctor Rosenkrantz por incompatibilidad en ejercer como presidente de la Corte en causas que de sus ex clientes. Esta es una cuestión clara, sí, que está refrendada en la Ley de Ética Pública. No podés. Lo dijo también ayer, en su momento, el ex titular del Colegio Público de Abogados. Sí, Rizzo. Sí. Y de alguna manera lo que anticipa entonces es un nuevo paso en este juicio político, quedando en el olvido, diría yo, hasta ahora, el tema de la intervención en las elecciones de San Juan y... sí, esa es la cuestión. Sí. Tucumán. Y Tucumán, efectivamente. Sí. Bueno, con respecto a lo que ayer se discutía, y si hacemos un poquito de historia, estamos hablando del Consejo de la Magistratura, este ente para la audiencia de Diputados TV es el que nombra y le toma el examen, mejor dicho, le toma el examen a los magistrados, forma parte de justamente quienes tienen a su cargo el hecho de juzgar su actuación, de alguna manera llevar adelante los procesos, y está prácticamente paralizado hace varios años en función de una discusión, un debate que interpuso la Corte Suprema por una inconstitucionalidad de que efectivamente llevó adelante a partir del año 2019. Los magistrados repusieron, y esto es lo que dice desde el oficialismo, que repusieron con el fallo de diciembre de 2021 la derogada ley 24.937, que era la que había implementado la conformación del Consejo de la Magistratura sin ningún miembro de la Corte Suprema y con una división entre los distintos sectores, diputados, senadores, colegio de abogados, fiscales de esta mesa donde se dirimen estas situaciones. Entonces, modificando la composición del Consejo y declaró inconstitucional la Corte Suprema la ley 26.080 de 2006. O sea, la Corte Suprema fue para atrás. Estamos hablando de 15 ley años. Que es la 26.080 es la que introduce modificaciones en el Consejo, sí, porque son modificaciones que pide en ese momento Cristina Fernández, que era senadora. Sí, sí, que sí. Ella lo que pedía era mayor participación de la dirigencia política y menos de los jueces y académicos. Sí, claro, fue a 13 miembros, pasó de 20 a 13 miembros. Claro, para que tuviesen más preeminencia los diputados y senadores. Exacto. Que ella decía, con un dato que me parece que es cierto, que son los que tienen más vinculación con la gente. Sí. Son los que son votados o no son votados, son los que tienen que responder más de cerca a los reclamos por una mejor justicia. ¿Sí? Y por medio de esa ley, como dice Fabián, bueno, se había derogado la anterior. Entonces, parte de la causal es que obviamente tomó facultades legislativas la Corte al restituir una ley que estaba derogada. Exactamente. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Desde ese año, entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no integraba el Consejo. Estamos hablando de 2006, y con la resolución de los jueces pasó el doctor Horacio Rosati a presidir ambos cuerpos. Y de alguna manera y perdóname, en el medio está esto que es raro, que contaba el titular del colegio, diciendo no les interesaba, no querían. Claro. Y después cambiaron. Cambiaron la postura. Y fue una de las cuestiones a las que apuntó fundamentalmente Vanessa Siley, sí, desde justamente trabajadora judicial y conocedora de un poquito más de la interna. Sí. Vamos con la próxima placa.
porque el tema de ser el titular Rosati, justamente la especulación que hay, que se esperó un tiempo prudencial hasta que él fuese presidente de la Corte Suprema para poder emitir este fallo. Esa es la otra de las cuestiones que cuestionan desde las cuestiones que efectivamente les parece mala acción de parte de la Corte Suprema. Aguardar a sancionar la modificación una vez que Horacio Rosati asumió como titular del organismo y tuvo su autovoto. Recordemos que hoy la Corte Suprema está compuesta por 4 personas. Según Rizzo, es un voto que no es ilegal, pero que no es ético. Eso es lo que siempre está en discusión, sí, ¿no? Sí. No es ilegal, dice, pero no es ético, efectivamente, sí. No integró al organismo. Por otro lado, también los cuestionamientos vienen del lado de que no integró todavía a un senador, estamos hablando en este caso del rionegrino Martín Doñate, que tuvo de alguna manera que ver con esta división interna del bloque del Frente de Todos, que cuestionó, que volvió de alguna manera a impedir la Corte Suprema, fallando en contra, diciendo que no podía tomar esa decisión. Sí. Una medida que tuvo una repercusión muy fuerte, recuerdo aquí en el Paso Perdido, con una conferencia de prensa encabezada, entre otras, por Juliana de Tulio y Anabel Fernández Sagasti. Y también dictaminó sobre la invalidez esto de dividir el bloque de senadores del Frente de Todos. Vamos con la siguiente. No, lo del autovoto, Pato, que vos decías, la otra testigo, Graciana Peñafort, quien estuvo, ella, bueno, dijo que ella admiraba a Rosati, que se decepcionó de Rosati y demás, y que respecto del autovoto, recordó que esa fue una de las causales del juicio político, contra Julio Nazareno, y que en ese momento, en el dictamen de juicio político que impulsó la exdiputada Elisa Carrió había puesto que el autovoto era algo vergonzoso para el sistema republicano. Claro, bueno, antiético, ¿no? Claro, mirá vos. Sí. No tenía claro. Yo a Graciana la vi por partes, mirá vos. Sí, tengo unos aportes también de lo que hicieron que los vamos a leer ahora. Acá Jorge Rizzo. Bueno, lo que vos contabas, ¿no? El ex titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera fue consultado por los ex miembros de la Corte Suprema en la época de Carlos Feit para llevar adelante un proyecto de reforma del Código del Consejo de la Magistratura. Estuvo sentado, entre otros, lo dijo ayer, con Pablo Tonelli, el ex ministro Garabano, y el fiscal que estuvo aquí la semana pasada dando testimonio. Estamos hablando del que uno de los miembros de la familia judicial, que ahora es el Maíquez, estuvo en el despacho de Garabano, y les presentó el proyecto, estuvieron de acuerdo, inclusive él relató que les parecería bien incluir al kirchnerismo dentro de la discusión para llegar a un acuerdo. Siguieron avanzando, tuvo varias reuniones, hasta que finalmente recibió el llamado de Daniel Angelici, en el cual le decía que desistían, que no se preocupaba más, que no necesitaba más. Y que ahí enojado se va. Y a partir de ese momento no prestó más ayuda porque no se la pidieron. Claro. Eso sí. Vamos con la próxima. Graciana Peñafort cuestionó que el fallo de inconstitucionalidad de la ley de 2006 salió en diciembre y no se consiguió, era imposible, como pedía la Corte Suprema, que el 120 días... Eso lo decía acá ya temprano, lo dijo muy temprano Graciela Camaño. En 6 meses, en 3 meses esto es imposible. Imposible de resolver. Sí. O sea, además salió en diciembre. Con las vacaciones en el medio. Con las vacaciones en el medio, que bueno, en sesiones extraordinarias igualmente se incluyó el tema. Sí, claro, por supuesto. Pero en febrero no lo trató el Senado. Claro. Pero además estaban los problemas del quórum, conseguir resolverlo. Sí, el Senado logró en abril, ya casi lo último, sacar una media sanción, pero en diputados no. Ahora, y además esto es previo, porque esto es, el gobierno lo manda a extraordinarias en el 2022, si no me equivoco, ¿no? No, 2023 lo manda. No, el gobierno lo manda sí, 2022. 2022. Verano 2022. Entonces no, porque estoy pensando que esto incluso es antes de la decisión política del gobierno de iniciarle juicio a la Corte. Sí, sí. Entonces, no hay Consejo de la Magistratura. No hay ningún marco posible para que haya algún acuerdo, ¿no? Porque van y vuelven los misiles, claro, exactamente. Si vos me mandaste esto, yo te mando juicio político, claro, es así. No, pero además esto grabado
por el otro punto que destacó Graciana Peñafort y que tiene que ver con los diálogos y los chats de Trago Escondido, donde según lo que figura en las transcripciones de esas conversaciones, en este caso vueltas a aparecer entre Silvio Robles, la mano derecha, el vocero de Horacio Rosate, y Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, acordaron, le sopló, digamos, le hizo el machete, según lo que dice el oficialismo, qué medida acordar, de qué forma enfrentar una sesión en la que iba a haber un nombramiento y tal cual, como pasó efectivamente en la realidad. O sea, de alguna manera, lo que figuraba en las chats de tiempo atrás fue lo que fue la escena, fue la acción que llevó adelante Juntos por el Cambio en la sesión en la que sucedió. De alguna manera, dando a entender claramente el acuerdo entre Rosati y Rodríguez Larreta. Vamos a la que sigue. El único ausente, para cerrar, fue el doctor Roberto Sacchese, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quien se va a reiterar la notificación para que comparezca. Dijo que no lo había recibido, hubo ahí algún tiempo de asombro porque fue la primera persona que no pudo apercibirse de una notificación, pero bueno, entiendo que va a estar saldado. Así que quedó una sesión para el oficialismo jugosa. Por otro lado, la posibilidad de avanzar contra Lorenzetti en una causa diferente por parte del oficialismo, separada de lo que va a ser la semana próxima con la cuestión de que lleva adelante la coalición cívica por el mal desempeño del ex titular de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, caballero, muchas gracias. Ahora, por favor, el testimonio de la titular de la comisión, la diputada Gailiard, que decía lo siguiente, a ver. Luego de esta causa, Consejo de la Magistratura, que ahora procederé a explicar cuál es la hipótesis general de la investigación, cuáles las hipótesis particulares de la investigación. Quiero aclarar que algunos de los testigos de esta causa ya vinieron cuando comenzamos a trabajar en esta comisión a principio de año, por lo cual consideramos desde la presidencia que con una sola reunión de Consejo de la Magistratura es suficiente y en la próxima reunión de comisión proponemos a todos los presentes que procedamos a tratar la siguiente y última causa que ha sido declarada admisible, que es abuso de poder. Esa causa, abuso de poder, es una causa que su principal o fundamento radica en la denuncia de juicio político o pedido de juicio político que realizó la coalición cívica, la diputada Oliveto. Es un proyecto que fue de la diputada Carrió y luego representó la diputada Oliveto contra el juez Lorenzetti por distintos motivos. Con lo cual, la siguiente reunión de comisión, esta sería sobre Consejo de la Magistratura y la próxima sería para evacuar o llevar adelante la investigación correspondiente a esa causa abuso de poder, donde los miembros de esta comisión que responden a esa fuerza política ya han pedido prueba y hay constancias probatorias también que serán analizadas para elaborar luego el informe. Muy bien, bueno, 5 en punto de la tarde. Antes de la pausa, me dice la señorita Jofré que tiene información importante. ¿Qué pasa la semana que viene con trabajo? Sí, Meli. Pato, hay una reunión que se acaba de convocar para la Comisión de Legislación del Trabajo el próximo martes a las 13 horas con la intención de comenzar el tratamiento de los proyectos que tienen que ver con reducción de la jornada laboral. Va a haber invitados de los gremios y especialistas, pero se aclara que es una reunión informativa. Esto para el próximo martes. Sí, así es. Perfecto, Comisión de Trabajo. Legislación de Trabajo. Ahí estamos. Meli, muchísimas gracias. La pausa, esto es el análisis y ya volvemos.
Bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia en la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, que por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Bueno, exactamente la hora 17:05. Estábamos acá en un apasionante debate sobre estas cuestiones. Somos como muy divertidos nosotros. Vamos a la pausa y seguimos hablando de lo mismo, ¿no? No de fútbol, no de las flores amarillas, viste que para esta primavera estuvieron... Explotaron. Sí. Hoy estuve en una florería a la mañana, me decía... En los cómics de tu tiempo había un galán que repartía flores amarillas, no me acuerdo el nombre. Bueno, no, en el tuyo. Pero, también sí. Pero no, ¿sabes lo que? A ver. Una cuestión rarísima que no sé si ustedes la sabían. Y tenía flores, porque me decía el florista, todos venían a buscar flores amarillas, digamos, los chicos, porque tenían que ir a la fiesta, y no tenía flores amarillas para todos. ¿Las pintó? Sí, señor. Claro, exactamente. Claro. Yo no sabía eso, no la sabía. Sí. 3 litros de pintura amarilla. Pintan las vacas, no van a pintar las flores. Sí, está bien, y los tomates. Con propaganda de chocolate. Qué ganas tengo de comer un chocolate. Así que, mirá vos. ¿Y qué pintarían? Fresias, claveles. Todo lo que hay. Hoy no hay camines. No vi nunca flores pintadas. Bueno, entonces yo salí al aire y me decían como, ¿pero que se la daban en el momento? No, ¿cómo se la va a dar en el momento? Se pinta toda la mano. Tiene que estar pintada de mano. Y se le acabó la pintura. Pero la verdad, fui yo que ayer trabajé mucho. No había, el día no ayudaba, pero no fue un día de mucha fiesta, mucho clima, ¿no? Claro. No, para nada. Fue uno... Sí, siempre en primavera suele estar medio nublado. O lluvias en los días anteriores o posteriores hay siempre en primavera. Que el cambio, que esta situación es para contradecir a Milei por el cambio climático. Claro. Bueno, sí, igual primavera suele ser inestable. Pero te lo dice una persona que cumple años mañana. Y siempre está inestable. 23 de septiembre. El 23, si no está inestable el 23, está el 21. Entonces es como esos días son medios así. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, a ver, lo dijo al pasar recién Meli, pero recordamos, martes que viene convocatoria de la Comisión de Legislación Laboral. Sí, así es. Bueno, Yasky nos había estado anticipando. Ahí seguro que te apoya Milei también. No sé. Sí, ¿reducir la cantidad de horas de trabajo? Y sí, es menos esclavo. A ver, ¿cuál es la teoría? Es menos esclavo. ¿Cómo? Es menos esclavo, trabajar menos. Él está en contra de toda forma de esclavitud. ¿Por qué no? Mira, es una manera de libertad. No sé qué piensa en ese tema. Por eso digo, ¿viste? Exactamente. Bueno, estamos esclavos de otra cosa. Bueno, a ver, 17:09. Vamos con nuestra unidad móvil. Estamos con el señor Ricardo Angelucci, que es un amigo. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo tanto tiempo? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes. Bueno, a ver. Muy bien. Muchas gracias. Titular de todo lo que tiene que ver con ese hermoso presente que tiene el Molino. Bueno, hoy abre la puerta para la Noche de los Museos, que es mañana esto, Ricardo, ¿no? Exactamente. Así, una vez más, estamos participando de este evento. Sí. Que, más allá de los años de pandemia, todos los años se hace. Y bueno, otra vez muy contentos y orgullosos de poder seguir mostrando que cada vez estamos más cerca de que este edificio pueda ser disfrutado por todos los días. Sí. Mirá, te digo que aparece tu silueta recortada y detrás hermosas columnas de mármol y mucho brillo, porque el destino final, ¿cuál va a ser? ¿Va a funcionar como bar? ¿Va a funcionar como confitería? ¿Como librería? ¿Escenario musical? ¿Cuál es el futuro que llega, Ricardo? Bueno, la verdad que la magnificencia que tiene este salón da para todos estos usos. Sí. La ley de expropiación que afortunadamente preservó este edificio de su desaparición, dice claramente en su articulado que lo que es este salón que estamos observando ahora tiene que ser destinado a su destino original, que era una confitería. Mirá Así vos. que estamos terminando absolutamente ya la etapa, por eso lo ven así ya prácticamente en su esplendor absoluto. Digamos, lo que estás viendo son una restauración integral casi en el 100% de lo que era este salón. Seguramente están viendo las luminarias encendidas, los bronces que abrazan las columnas. Bueno, todo ese trabajo ya se terminó, estamos terminando
con todo lo que tiene que ver con la instalación sanitaria de este salón. Y bueno, ya estaríamos en condiciones de avanzar sobre ese establecimiento, eso que establece la ley, que es avanzar en la concesión del edificio, de la confitería. Más allá de eso, el edificio es mucho más que eso, porque el edificio tenía más de 7.000 metros dedicados a distintos departamentos de renta, que la verdad que el paso del tiempo, el deterioro, el saqueo y tantas otras cosas hizo que muchos de esos departamentos estén en un estado lamentable, y otros que ya pronto vamos a poder ver otra vez que nos visiten, más allá de este salón principal. También lo estamos preparando para actividades culturales y actividades que tienen que ver con reconstruir el espíritu del edificio a través de un museo. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman te saluda, ¿cómo estás? En alguna de las recorridas, además de ver el trabajo de los artesanos, que es realmente un trabajo maravilloso, cómo han recompuesto y redibujado los vitrós, trabajado sobre cada una de las columnas, duplicando lo que era el arte original de cada una de ellas, la recuperación de los mosaicos en la planta baja, lo que significa el primer piso y el salón por el que pasaron, entre otras, Madonna. En esta recorrida por el museo también se va a poder subir para visualizar desde el balcón de la galería todos los vitrós que están allí arriba, ¿o no? Sí, nosotros, siguiendo esta decisión que tomamos de poner siempre a la consideración del público, digamos, todo el trabajo que se está haciendo, como decías, en términos de restauración integral del edificio, ya hace un mes, casi 2 meses, que estamos con visitas guiadas toda la semana, los días martes y los días jueves en 2 horarios y el último sábado de cada mes. Y el recorrido, este recorrido pretende algo más que mostrar lo que es la arquitectura del edificio. Es un recorrido que recoge la historia del edificio, la historia cultural, política, arquitectónica, y también la historia de la restauración. Y no solo se recorre este salón, sino el salón del primer piso, el subsuelo, la zona de producción, la antigua cuadra, digamos, de la confitería, la azotea y esa vista maravillosa única en Buenos Aires, que permite observar las 2 cúpulas, la cúpula del Molino y la del Congreso de la Nación, que a la tardecita iluminado es, una de las quizás de las vistas privilegiadas que tiene esta ciudad. Ricardo, vos sabés que te consulto. No, yo no sabía que iba a hablar con vos, pero me tocó estar hace, 4 o 5 días en la confitería en La Ideal, que también se ha reciclado, han puesto en valor y tiene un montón de estas cuestiones. Me parece que en términos arquitectónicos la construcción debe ser también de principios de siglo, porque mucho mármol, mucho vitró. Siglo pasado, tenés razón, sí. Principio del siglo XX, efectivamente. Pero veo esto desde acá y me recuerdo mucho el clima de La Ideal, te digo, que también está impecable. Hace muy poco tiempo también está recién hecha de vuelta. Sí, la verdad que el año pasado se pudo reabrir también después de un periodo muy largo de abandono. No tengo exactamente la data, creo que es un poquito posterior, pero sí, también es de aquellos principios años. Esta confitería es de 1916, ya lo hemos contado. La construcción empezó en 1906, cuando se decidió ensanchar la avenida de Mayo y hacer la plaza de los 2 congresos, y se termina habilitando o inaugurando en el mismo año del centenario junto con el Congreso de la Nación, 1916. Con la llegada de Irigoyen. Pero quizás el centenario, con la llegada del gobierno, que además, como dato anecdótico, después el segundo gobierno de Irigoyen tiene un dato, quizás el primer dato político nefasto de nuestra historia, porque el 6 de septiembre, con el derrocamiento de Irigoyen, la confitería sufre un incendio. Mirá vos. Porque militantes radicales se meten ahí en la confitería para protegerse, y algunas huestes militares provocan el incendio de lo que era la esquina de la confitería. Por eso, cuando hablamos nosotros de la restauración, decimos siempre, la restauración nuestra va al último punto histórico que pudimos recoger.
en general el 1916 y la parte de la esquina de 1930, porque es el último dato que se puede registrar de la historia después de su incendio. Y hay otro dato, perdóname Ricardo, en el 83, cuando arranca la democracia de la mano de Alfonsín, todavía no estaba terminado el anexo. Así es. Entonces la verdad que esto era muy chiquito y las conferencias de prensa de todos los partidos políticos eran todas, ahí. Efectivamente en el molino, era una actividad permanente. Trabajaban más en el molino que acá adentro. Una cuestión de espacio, por ejemplo. Sí, recién había algunos contemporáneos a nosotros y nos acordábamos de aquella época de la primera marcha de la multipartidaria y demás. Claro. Y les contaba yo algunas historias, bueno, esta historia de Irigoyen que te cuento, la historia de Palacio que decía que dejaba el sobre todo acá para tener motivo para venir a tomar el coñac después de las sesiones. Y recientemente le contaba a algunos que recientemente tuvimos la oportunidad de que el hijo de uno de los últimos jefes de cuadra nos acercaron un montón de bibliografía y de datos y encontramos ahí una perlita, que es una carta manuscrita con la firma del general Perón, que les agradece a los trabajadores de la confitería el envío de la torta el 8 de octubre de 1964. Para el cumpleaños. Que le habían hecho llegar, exactamente, le habían hecho llegar a través de una persona que viajaba a Madrid en Aerolíneas Argentinas. ¡Qué grande! Así que... Imagínate la torta de la aerolínea. Ahora no se la dejan subir, la torta. No. ¿Y cuántas horas viajó? Claro, exacto. ¿Cómo habrá llegado la crema? Y decime, que yo la verdad que alguna vez lo había escuchado, pero ahora, decime, ¿y qué van a hacer o qué están haciendo con los departamentos del molino? ¿Van a hacer también renta temporaria? ¿Cómo pasa ahora? No. ¿Qué van a hacer? A ver, sí. No tendría precio, ¿no? Ahora, con el problema de los alquileres en esta esquina. No, mira, los departamentos en cada piso había un departamento sobre el lateral de Callao y otro sobre Rivadavia, en algunos otros 2 sobre Rivadavia y 1 sobre Callao. La verdad que los departamentos sufrieron distintas intervenciones a lo largo del tiempo. Entonces hay pisos que se conservaron razonablemente bien en términos arquitectónicos. Caso el segundo piso, el tercer piso, porque ahí vivió gente hasta el año casi 2000. Mirá vos. Y otros departamentos que sufrieron, avasallamientos absolutos. Hay pisos que han desaparecido. En esos departamentos que están en mejores condiciones es donde estamos preparando y restaurando los ambientes para establecer el centro cultural y el museo de sitio. Ah, perfecto. Así que prontamente esos van a ser espacios donde también se van a poder recorrer y van a poder observar algunos de estos mismos componentes dentro de departamentos y también recrear lo que para nosotros es otro dato muy interesante que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, o sea, la vida en Buenos Aires a lo largo del siglo anterior. Hemos encontrado botellas y recetas y pedidos de proveedores de la década del 20, de la década del 30, libros incunables del 1890, máquinas, cocinas económicas, heladeras, de las viejas heladeras Siam. Así que todo eso lo vamos a poner a la vista del público en la medida que podamos terminar todo este proceso. Claro. ¿Qué tal, Ricardo? Te saluda Melissa Jofré. Nos comentabas que hace 2 meses están con las visitas guiadas, ¿no? Una vez por meses. Si tenían un estimativo de ya cuántas personas pasaron por la confitería. Sí, la verdad que las visitas empezamos porque teníamos esa demanda de que cada vez más gente quería venir más allá de los días de festejo. Y que lo que nos pasó en estos 2 meses, que en los primeros 20 minutos de inscripción la página colapsó y completamos el mes completo. Es más, la gente de diputado, que es la que nos asiste en la administración de la página, nos decía que nunca habían tenido semejante tráfico en este último mes. Así que más o menos a través de las visitas llevamos unas 4.500 personas cada uno de los meses. La intención es ver si podemos ampliar algún día más. Claro. También siempre digo que esto está hecho con un equipo muy reducido,
con un equipo de gente que trabaja en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de artesanos especialistas en cada una de las materias que ustedes ven, en bronces, en mármoles, en vitrales, y que cada uno de ellos hace la restauración, la visita guiada y trata de explicarle a cada uno de los que se acercan las inquietudes que tienen. Porque si hay algo que destaca esta restauración, la verdad es el equipo, es el amor del equipo que se puso al hombro esta restauración, cuando la verdad que el día que ingresamos, el 2 de julio del 18, era bastante improbable de imaginarse esto que ustedes están viendo en imágenes ahora, ¿no? Por supuesto. Bueno, Ricardo Angelucci, un hombre que la verdad ha trabajado muchísimo en esto desde hace mucho tiempo. Ricardo, impecable todo, así que bueno, la verdad, a disfrutarlo. Gracias por los datos y nos estamos comunicando en cualquier momento. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, porque la verdad que para nosotros siempre el mayor desafío es que todo el mundo vea que esto es una historia viva, que se va construyendo y que a veces las ansias de querer rápidamente venir a tomar un café necesitan de un trabajo previo que es más largo del que uno presupondría. Así que muchas gracias por la difusión y a disposición cuando ustedes quieran están invitados. Por favor, muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, la verdad que me encantó esto de historia viva, ¿no? Y una historia que te va a narrar todo lo que ha pasado en 150 años. ¿Lo recorrieron? Sí. No, yo todavía no. ¿No? ¿Subiste hasta arriba? No, hasta arriba no. Subí hasta el segundo piso. Claro. Lindísimo llegar arriba. Cómo está recuperado. Y el trabajo, le digo, de los artesanos, a uno que le gusta ir al exterior, al que dice se vanagloria cuando va a recorrer un museo exterior, ver el laburo que hacen estos pibes, que son los mismos que trabajan acá en el Palacio, tirados en el piso, así. Es que lo que pasa es que iba a contar esto, a mí lo que me pasó, esto cuando él dice te vamos a contar todo lo que ha pasado, a mí me pasó hace un tiempito en un museo viste, yo iba por la calle y dice Museo de Madrid, la historia de Madrid, me mandé, tenía tiempo, viste, de turista. Entonces vos empezás a recorrer Madrid desde el año 500, después de Cristo. Y vas subiendo, 500, 700, 1000, 1500, el rey Fernando, bueno. Y yo era, tal vez, mi único motivo era ver qué pasaba en Madrid en la Guerra Civil, 36 y 39. Llego al 1936, el museo clausurado. Nada. Y le digo, ¿y qué pasa? Y me dice, las autoridades de Madrid consideran que no es momento histórico oportuno para tener una mirada medianamente neutral del tema. O sea que todavía, hace un siglo, casi 90 años, todavía en Madrid no pueden abordar el tema de la guerra civil. Bueno, la verdad, no hablemos a nivel de lo que significan los juicios por encontrar a las personas que fueron sepultadas por la dictadura de Franco. Pero, ¿me entendés? Me llamó la atención, no hay nada, porque, viste, es un tema, podrías un museo, contás quiénes ganaron, quiénes perdieron, mostrás alguna foto y más o menos tenés algo, no hay nada. Así bueno, un museo muy lindo recuperado, se los recomiendo, es el de Luján. ¿Ah, sí? Sí, lo recuperó la provincia de Buenos Aires y tiene piezas muy interesantes, bueno, de toda la historia de la provincia, y la verdad que es el edificio de los carruajes, no sé si te acordás, está la basílica y enfrentado hay un par de construcciones a unos 300, 400 metros, bueno, ahí está el Museo de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un desarrollo, tiene una línea de tiempo muy ameno para recorrer. Inclusive no entré aquí, pero en la Ciudad de Buenos Aires tiene un museo también en... ¿Casi Caseros? No, acá en el microcentro, frente a la asociación bancaria. No sé. Frente a la asociación bancaria hay un museo de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Bueno, ahí estamos. En un ratito vamos a ir con otra nota. Las 17:25. Ya pasó el diputado Cipollini. Un radical cuidadoso Cipollini, pero yo no sé si van a poder sostener esta convivencia. Me parece que hay mucha tensión, ¿no? Viste, vos te ponías en el lugar de Patricia Bullrich, que está tratando de contener a todos, a la coalición cívica, al radicalismo. Y el expresidente te dice que el populismo es contagioso, es un tema muy complicado. Yo creo que esas cuestiones Macri las ha tenido a lo largo de toda su historia política. No es de extrañarse que las diga en esto. Ha hablado en contra de Irigoyen. Tenés razón, sí. Entonces, ahí hay que ver hasta dónde
¿Hasta dónde acepta el radicalismo? No, claro. Ayer una de las definiciones que dio Massa en el reportaje ¿Viste? a Luis Novarecio dijo, yo voy a armar, le pregunto, ¿su gobierno va a estar conformado por dirigentes de otro lugar? Sí, va a haber radicales y atentos peronistas del PRO. Sí, no, y además, ¿sabés qué dijo? Yo no sabía, no tenía eso. Yo tenía la participación histórica en el Congreso de Gualeguaychú, que termina primando la posición de Sanz, que el acuerdo era o con Massa o con Macri, termina eligiendo a Massa. Yo me acuerdo de Gerardo Morales, que estaba cerca de Massa. Claro. No me acordaba de Luis Petri. Claro. Dice, bueno, ahora está en otro momento. Bueno, hablando de los que están en otro momento también, y esto que decía Fabi, los peronistas del PRO, también habló en C5N, y cuando le preguntaron qué opinaba de que Cristian Ritondo lo había toreado con el tema ganancias, dijo, lo quiero mucho, no voy a, o sea, no respondió ni salió a pegarle. Totalmente, sí. Y dijo, ya lo conozco, y porque lo conozco, sí, exactamente. sé porque lo dijo. Sí, lo vi eso. Bueno, a ver, Melissa Jofré, 17 y 26 minutos. Creación del programa Empleo Mi Pyme. Así es, Pato. Vamos a hablar de este otro proyecto que también fue enviado por el ministro Sergio Massa y que se votó también con media sanción en la jornada del martes. Pasó un poco desapercibido porque obviamente toda la centralidad se la llevó el proyecto de ganancias. Bueno, pero la creación del programa Empleo Pyme también tuvo media sanción, con 130 votos a favor, 3 en contra y 63 abstenciones. En este caso, Juntos por el Cambio, que en comisión no había firmado el dictamen, pero tampoco había firmado un dictamen de minoría, bueno, se abstuvo, pidió permiso para abstenerse. Ya había menos legisladores a esta hora, ¿no? Vemos que había bajado la cantidad de legisladores presentes. Yo te complico, pero vos sabés de todo, Jofré. Decime, ¿por qué la Universidad de Seiza fue menos votada que la de Plaza de Mayo, por ejemplo? Porque la de Plaza de Mayo vos decís, bueno, no queremos, no compartimos, tenés la UBA a 10 cuadras. Porque está cerca de la otra universidad. No, pero fue una de las más criticadas por el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Fue la que menos votos tenía, por eso. Pero políticamente estaba criticada en el sentido de que esa universidad ya existe en realidad. Es una universidad provincial. Solamente se le cambia el estatus, digamos. Bueno, pero pasa lo mismo con la de Entre Ríos, ¿no? La de Entre Ríos que no incorporó la Juan L. todavía no está. No, la Juan L. Perdón. Pero había una crítica, Juntos por el Cambio tiene distintas críticas sobre la creación de universidades, pero puntualmente sobre la de Seiza, por el poderío que según ellos creen se les da a los intendentes. Exactamente. Y tienen miedo del uso partidario, uso político de la universidad. Es un tema interesante, porque suponete que haya uso político, suponete, ¿no? Que es cierto. Ahora, el tema que vos decís uso político desde 2 o 3 enclaves de las universidades para el radicalismo que históricamente han sido su lugar y su plataforma de lanzamiento. Bueno, fue el planteo que le hice. Claro, uno es la UBA, y yo te digo, la conozco desde chiquito, otro es la UNL, la Universidad del Litoral, ¿me entendés? De ahí surgen intendentes, gobernadores, ministros, es la plataforma de lanzamiento. La de Córdoba también. También, totalmente, exactamente. Y la de Rosario para, por ejemplo, los socialistas. Claro, exactamente. Pero acá, entre la UBA y la UNL, y Rosario y Córdoba, efectivamente. Bueno, seguimos. Bueno, a ver. Vamos entonces con lo de este proyecto que te decía, 130 votos entonces a favor, 3 en contra y 63 abstenciones. En este caso los votos negativos fueron del Frente de Izquierda, que estaban en contra de otorgar beneficios impositivos, porque ellos consideraban que el proyecto no alcanza solamente a micro y pequeñas empresas, sino que podía ingresar a alguna más grande, y están en contra de, otorgar este tipo de perdón. Tuvieron a trabajadores capaz en 5 años en negro y ahora de repente se les perdona todo. Ese es el argumento, ¿no?, de ellos, que igualmente no habló nadie en el recinto, pero bueno, a ser consultados nos han dicho eso. Es como una disidencia acotada, sí, de bajo perfil. Y las abstenciones, como te decía, de Juntos por el Cambio, porque, este es un proyecto que apunta a la creación de puestos de trabajo en definitiva y también a la baja de impuestos en parte.
Y bueno, acá en este caso se abstuvieron, no votaron en contra como en ganancias. Junto al oficialismo votaron sí los bloques federales, aunque a esa hora ya no estaban, por ejemplo, Rolando Figueroa, Claudio Vidal, que hoy por hoy cotizan alto. Claro, totalmente. Claro, son gobernadores electos y han tenido un rol más destacado en estas últimas sesiones. Cosa, a ver, vos sabés de esto, Walma, porque estuviste hablando, vos contaste lo que dijo Castañeto, pero la verdad, que el comportamiento de los partidos provinciales es un comportamiento, si querés, para señalar, porque ellos podrían decir, che, garantizame que yo no pierdo coparticipación con algún proyecto contante y sonante, que es una promesa, como decís vos, es un trabajo que también hizo el Topo Rodríguez, que le explicó, pero está seguro que te van a sacar la plata. Todavía falta la herramienta que te garantice la devolución. La compensación. Pero, y mientras tanto están acompañados. Tenés un toma y daca y quizá vaya con otras cosas también, digamos. Sí. Es una negociación política. Bueno. Sí. Es una negociación política. Son más afines con el gobierno de Alberto, eventualmente de Massa. Nada que ver con Milei y a lo mejor hay diferencias con Patricia, efectivamente. Sí. Bueno, Rolando Figueroa en su discurso del proyecto de impuesto a las ganancias, sí, habló un poquito por encima de ganancias, pero dijo dos cosas. La primera, de que pronto se trate una ley para que el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque se redistribuya en las provincias y de esa forma se los compense. Y lo segundo que dijo, que salga la ley de GNL. Sí, viene muy fuerte presionando por eso. Atención, que hoy me dijo Dillá como que él está en tándem con Figueroa por el tema GNL. Así que no nos extrañemos que si hay estos gestos de los provinciales para el gobierno. Sí, pidieron que el tema GNL se trate en la sesión que piensan que se podría armar en la primera semana de octubre. Recordemos que GNL lo vienen anunciando para tratar hace rato dentro de su temario Germán Martínez. Pero no hay dictamen todavía, ¿no? No, falta el dictamen, pero era una de las iniciativas, bueno, por supuesto impulsan los gobernadores y también Sergio Massa muy interesado en que se lleve adelante. A ver. Bueno, seguimos con Empleo MIPYME. Vamos a lo que plantea. Que vamos y venimos con el MIPYME. Sí, está bien, está perfecto, porque además esta semana pasó muchísimo en la sesión. Sí. El proyecto plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por 2 años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años, teniendo en cuenta también la importancia de este sector, de esta población de la que hablamos. ¿Qué te parece? En el primer empleo, ¿no? Vamos a la que sigue. A ver. El programa contempla 2 beneficios. El primero consiste en una reducción de las contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador. Esto quiere decir, no podés despedir a nadie, sino sumar gente, ¿no? Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan de manera gradual a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en el trabajo formal. Viene a ser también una especie, tiene este capítulo de el famoso puente del empleo, ese proyecto que había presentado. Que no sé si se ha tratado, Meli, que ¿sabés cuál es? Por supuesto que es factible que vos cobres un salario en una MIPYME que sea mejor que el plan social, el potenciar trabajo, el que estás cobrando. Pero hay un tema que es que, claro, vos el potenciar trabajo lo cobrás indefinidamente. No te van a echar del plan, no te lo van a cortar, presumiblemente. Pero digo, en cambio en el trabajo, vos tenés la posibilidad de que decís, yo empiezo a trabajar, dejo el plan, pero tenés el riesgo del despido. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, seguro. Igual el riesgo del plan, en definitiva, también, según qué decisión política puede ser, pasar. Claro, puede ser que se interrumpa. Pero te entiendo igual el concepto. Sí. De alguna manera hay que prever que justamente a través de una ley, en este caso, se empiece ese proceso de conversión del plan al empleo genuino. Y hace rato, el tema del puente lo había planteado hace rato, me acuerdo, Victoria de Tolosa Paz, lo había planteado. No, y más había presentado un proyecto también estando como ¿hay presidente? algún universo? ¿Qué tipo de trabajo? Porque lo que uno me parece, a lo mejor me puedo equivocar, ¿no? Pero, por ejemplo, este me parece un plan perfecto para el tema de la industria de la construcción, que incorpora mucha gente sin trabajo.
Pero muchas veces para lograr trabajo, el problema es que te faltan las calificaciones, te falta preparación muchas veces. Bueno, Entonces, acá digo, hay algo ahí voy, por ahí. Digo, claro, ¿a qué trabajo se está accediendo? ¿Qué tipo de trabajador toma esta mini pyme? No te determina para qué empleado de comercio, sí, todo. no te determina para qué sectores. También, o sea, a ver. No te determina para qué sectores, pero bien. sí respecto a las personas que tienen un plan, ahora lo vamos a ver, van a tener que tener cierta capacitación. Claro, está, claro. Ahora sí, la siguiente placa. Vamos a seguir comentando. Bueno, lo que venimos diciendo, la reducción de las contribuciones del 100% para las pymes, en los casos de contratar a alguien que no recibe planes sociales, a alguien que sí, y a un joven entre 18 y 25 años. O sea, en estos 3 casos. No pagas patrón, claro. En estos 3 casos. Para el resto de las empresas, o sea, para las grandes empresas, no las que entren en el rango de pequeñas ni medianas, el alivio será también del 100% en el caso que contraten jóvenes. Pero en el caso que contraten gente que recibe un plan, la reducción será del 50% en los primeros 12 meses y del 25% el siguiente año. Esto para las grandes. Igual en el caso de los jóvenes, tanto para MIPYMES como para grandes, sí hay reducción total. Sigamos con la otra placa. Además, la reducción es total para las cargas sociales de las nuevas relaciones laborales. La iniciativa establece cómo será en el caso que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Acá está un poco lo que te decía. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Está. O sea, van a convivir por un año, van a convivir ambas cosas. Además deberá acceder a la obra social y a RT, es del decir, sindicato del rubro que lo contrate. Exactamente, garantizarse esos derechos y ahí seguimos con lo siguiente. El trabajador que participe de este programa tendrá que capacitarse y complementar cursos de formación en oficio y obviamente segura acá irá orientado al sector donde está siendo contratado. Ahí es donde a mí, viste, se me chispotea, porque por supuesto en la construcción no, pero en otros trabajos, viste, hay un trabajo de preparación para el que yo no estoy calificado, digo, mucha computación, mucho programa de un montón de cosas. Bueno, ¿no? hay que este es un tema. Igual vos podés ingresar a una empresa por un trabajo que no requiera tanta capacitación. Y vas aprendiéndolo. Y vas aprendiendo, te vas tomando cursos, digamos, así pasa en toda la mayoría de los lugares, en las imprentas, qué sé yo, en las zapaterías, en los distintos rubros. Por eso también acá tenés, no es solamente para beneficiarios de planes sociales. Claro, o sea, vos podés contratar un beneficiario de un plan o no. Ahora, podés contratar un chico de 20 años que está estudiando ingeniería y ahí... Hoy me decía un compañero, que sonidista de una enorme potencia en nivel de programación, me dice, no hay más gente en relación de dependencia. Todos los contratos en esa enorme productora son todos contratos transitorios. Todo. Es lo que dura un programa. Sí. Digo, en lo que antes era la relación de dependencia, que a vos te daba cierta tranquilidad, bueno, eso no existe más en una de las principales productoras del país. Todo contrato temporario. Sí, el mundo del trabajo ha cambiado rotundamente y también por eso el discurso clásico del peronismo, de un trabajador con derechos y demás, hay un 50% de la población que no lo no lo vive, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, 15% de la población alcanzada. Está bien, es importante, es un reclamo de años. Es el mundo de algunos gremios como aceiteros, camioneros, seguros, mineros, bancarios y trabajadores estatales. Exactamente. Es eso, sí. Bueno, también podrán acceder a este programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales. Y por otro lado, con el objetivo de incrementar el trabajo formal, esto que estamos hablando, que hay un universo enorme de trabajadores que hoy por hoy no tienen acceso a ninguno de los derechos laborales, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias para que las pymes regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue esta ley, que recordemos ahora pasó al Senado. Seguimos. Y acá, perdóname, la oposición se abstiene. Se abstuvo. Es raro esto, ¿no? Digo, porque la verdad,
es un tema importante. O te oponés con argumentos o te sumás. Bueno, pero ahí yo creo que, no sé lo que vos entendiste, pero lo que fundamentó es la campaña electoral, me parece. Más que nada. Sí, estarían de acuerdo, pero no ahora. También tenían... Está bien. No, y lo que fundamentaron también, para buscar un argumento, es que ellos tenían proyectos similares ya presentados. Y no los trataron en comisión. Y no trataron de llegar a un consenso, un texto ahí en común. A ver, bueno. Bueno, de acuerdo a esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral con los siguientes beneficios. Acá viene lo del perdón que la objeción de la izquierda. Sí. Queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales. Puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales. Blanqueo laboral. Exactamente. Accede a la condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularice. Y creo que sigue en la siguiente. Bueno, esto que te comentaba hoy al principio cuando lo hablábamos, que el trabajador no va a perder aportes, pues el Estado le computará esos aportes no ingresados por su empleador por hasta 60 meses, es decir, 5 años antes. Para el caso de ambos beneficios, las pymes no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado. Bueno, te hago una consulta, Meli, decime, ¿te parece que, a mí me parece, la verdad el proyecto parece muy lógico, ahora, ¿tendrá incentivo para el señor que tiene una MIPYME? Porque MIPYME son hasta 5 empleados, 6 empleados, es muy pequeño. ¿Te parece que puede tener incentivo? Algunas son incluso empresas familiares. Claro. Sí, eso hablábamos también el otro día en la mesa, que empresas familiares donde trabajan justamente esposa, hijos y que... no están registrados porque es un emprendimiento chico, digamos. Bueno, hay que ver de qué manera se los puede alcanzar una vez sancionada la ley. De alguna manera. Que tenga la difusión suficiente. Exactamente. Creo que es el otro punto, digamos, la otra pata. Porque, sí, es que yo creo que es un desafío digo, y si este gobierno hubiese podido, está bien, vos después explicás la pandemia y demás, pero que ya viene esto desde finales del kirchnerismo, el macrismo, el albertismo. Digo, la verdad, blanquear la gente sería, si uno logra 20%, te digo lo que está, sería una enorme conquista. Claro, exactamente. Negro hoy es un montón. Por eso digo, no sé cómo se va a hacer, ¿no? Pero me parece que es como un desafío. Es ambicioso, creo que es interesante. Bueno, habrá que ver si toma la posta el próximo gobierno, sea cual fuere. Me parece que tenga la aprobación en el Senado. ¿Sabés qué? Me parece que depende siempre de la situación social, depende de cómo está la economía, cómo está la calle, pero me parece también que estos planes apuntan a que el consenso es que, el tema de los planes sociales de alguna manera tenemos que ir acortándolo, reduciéndolo, veamos que esto sea transitorio, viste que te están planteando 1 año sí, 2 no. De pronto uno no lo quiere, pero la situación social se complica y tenés que multiplicar planes. Pero me parece que la idea es que se vaya reduciendo esto, ¿no? Porque digo, desde el punto de vista social todos te dicen, mira, no se pueden instaurar de por vida los planes, pero bueno. Sí, el otro día entrevistaban a, creo que es un candidato a senador provincial o de senador nacional, Agustín Romo, de Libertad. Sí, Partido Libertario, sí. Y él decía, bueno, acerca de las jubilaciones, y decía, yo quiero volver a la CFJP. Entonces le preguntaba, creo que estaba entrevistándola a Noelia y Gabriel Suez, y le decía, ¿y qué haces con los 3 millones de personas que no pueden acceder a una jubilación? Bueno, eso no. Claro. Bueno, ¿Cómo resolver? Bueno, es la lógica igual. ¿Desde qué lugar vas a dejar a alguien sin algo sin que tenga algo a cambio? Bueno, pero lo que pasa es que te digo, no sé si eso prosperaría, pero digo, los otros días hacía una chica argentina que venía de un país muy importante, que ella decía, mirá, acá ves mucha gente en situación de calle, mucha. En Estados Unidos es... Claro, me dice, pero, ¿sabés qué? Dice, no ves gente que necesita ser internada, porque acá como la salud todavía es una salud pública, te internan, ¿tenés dónde? Hay muchos países que no tenés dónde internarte, efectivamente. Y además, la jubilación también, ¿eh? No, y además no tienen ningún... No hablemos de beneficios de derechos sociales que no existen. Claro. En Estados Unidos no tenés ni derecho a tener licencia de paternidad, ni jubilación, ni salud pública.
En fin. No, bueno, pero, qué sé yo, habrá que ver, ¿no? Porque los cambios que están soplando son cambios también muy, muy importantes, qué sé yo. Así que bueno, ella es Melissa Jofré, que nos mira y se ríe. Jofré, en un segundo seguimos con todo lo suyo, pero vamos con Ecoagenda. A ver, pasaba esto, dale. Producción de alimento in situ, y ahí es donde empezamos a respetar todo esto que a veces te está tan alejado del ser humano, decir, bueno, ok, las huertas tienen que estar en un espacio y vos vivir en otro, y decir, no, che, me puedo conectar con esa tierra y puedo producir mis propios alimentos, y ahí es donde viene la comparación de muerdo un tomate, entiendo esa circularidad y digo, che, este es el gusto real del alimento. No solamente eso, sino que hay un montón de cosas de trasfondo en cuanto a salud ambiental, de esto que hablabas de las efemérides, de decir, che, la biodiversidad de la semilla, el que no se pierdan la cantidad de, no sé, tomates. Hay 200 variedades de tomate, en la verdulería encuentro 3. Entonces ahí está donde la salud viene a decirte un poco esto también, che, en invierno necesito un poco más de raíces, un poco más de hoja, un poco más de este tipo de alimentos que sale en tu clima. Y en verano necesito un poco más de fruto, un poco más de power ahí, un poco más de actividad más fuerte. Y decís, bueno, si yo respeto eso, entiendo la naturaleza como la circularidad, entiendo todo, porque me voy a sentir bien. Que arranquen desde ver cómo pasa en la naturaleza. Vos entendés que la planta tiene que germinar, de ahí va a empezar a crecer y te va a ir indicando qué es lo que necesita. Si se va medio para arriba es que necesita un poco de sol, si se va medio para un costado quiere decir que necesita irse un poquito más para ese lado. Es un ser vivo, entenderlo como ser vivo, y las necesidades que tiene básicamente son las mismas que nosotros, de comer y tomar. Entonces, si la tierra tiene una buena nutrición y le pones agua, ¿sí? Podés... Después los tips está, que es mejor ponerle agua sin cloro. Y decís, ¿cómo? ¿La compro? No. Lo que haces es dejar el agua 24 horas y después regás con esa agua. Porque el cloro lo que hace es mata los microorganismos que tenemos en el agua para poder consumirla, y vos lo que necesitas en esa tierra es que explote de vida. O sea, vos tenés que entender tu espacio como un lugar de vida. Entonces todo lo que vos puedas agregarle de vida, viene ahí. Bueno, muy bien. Y ahora un testimonio más. Después vamos a estar con conclusiones. Esto es el análisis. Recordamos, síntesis. Hay reunión de la Comisión de Legislación Laboral el próximo martes para ver el tema de acortar la semana o el mes laboral en cantidad de horas. Y también para el miércoles o jueves, reunión de presupuesto y Hacienda. Y este signo que nos dio, no lo esperábamos, Cipollini, diputado chaqueño, digo, yo estoy de acuerdo con eliminar el IVA para los que lo están eliminando o disfrutando en este momento. Según el proyecto, Pato, esta reducción, esta recomposición, digamos, para las personas, este reintegro del IVA, se daría a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y también trabajadores en relación de dependencia. Menos amplio que ahora. O monotributistas con que ganen hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos. Perfecto. Bueno, más precisiones entonces de la señorita Jofré. Ahora, por favor, en Ecoagenda pasaba esto. La jefatura de gabinete es un rol puro de gestión. Trabajo muchísimo con el directorio de la Administración de Parques, que tiene a su cargo la conducción por ahí más política del organismo, y trabajo mucho más en el día a día con todos los directores nacionales de las distintas áreas para desarrollar las distintas tareas y la llegada también a las 44 áreas protegidas que tenemos en el país, ¿no? 54 áreas protegidas, 44 parques nacionales. La verdad que ese fue un proyecto muy lindo que arrancó creo que en el año 2021, yo todavía no estaba en parques nacionales. Este año, como se podía ver en el video, se llevó a cabo en 3 parques, en la provincia de Corrientes, en Burucuyá, en la provincia de San Juan, en Leoncito, y en Sierra de las Quijadas, en la provincia de San Luis. Y un poco creo que surgía mucho de ahí lo que implica, ¿no? Que creo que lo más lindo que genera eso es el diálogo directo entre los artistas y personas que están más abocadas por ahí a la ciencia, a la investigación, y un acercamiento de parques nacionales a la cultura. Me parece que nada, que se genera eso, y quienes participan de
de esos programas vivencian una experiencia que hace que puedan expresar su arte, su cultura de una manera distinta en el territorio, estando ahí, que bueno, quienes conocen los parques saben lo que genera eso para cualquiera, y bueno, para quienes son artistas genera algo muy lindo. Bueno, nosotros justamente el rol que tiene el organismo es de conservación y de conservar las áreas protegidas de todo el país, y en esa tarea también encontrar un equilibrio con todo lo que implica conservar nuestras áreas protegidas, ¿no? Con el turismo, con la visitación de las personas que se acercan a conocer, de quienes se acercan a investigar, de quienes viven en nuestros parques nacionales, o sea, en el territorio de las áreas protegidas conviven pobladores, comunidades. Muchas veces nos pasa, y esto también es una de las cosas que a mí me entusiasma mucho, digo, de la llegada que tiene el organismo, que en algunas áreas protegidas, que por ahí son las más alejadas o las más difíciles de llegar, a veces parques nacionales es la primer pata del Estado en esos territorios, entonces desde ahí se pueden articular un montón de otras cosas, ¿no? De llegar con la presencia del Estado desde parques nacionales, la verdad que es eso, y obviamente en este contexto, ¿no? Lo hablábamos recién hace un ratito, de en donde se debate o se ponen en debate o se ponen en duda cuestiones trascendentales como el ambiente o el cambio, las inclemencias del cambio climático, me parece que el rol que tiene nuestro organismo de conservar y de preservar también tiene un rol muy importante en ese sentido. Bueno, ahí estamos entonces y vamos a las cuestiones principales de esta semana. Recordamos, no hay fecha para la semana que viene en torno a lo que es la Comisión de Juicio Político, que le queda un tema. Van a apuntar básicamente sobre el integrante de la Corte y expresidente Lorenzetti, un viejo pedido de juicio político de la coalición cívica. A mí me parece que tratan esto, pregunto, Waldman, y no tanto el tema de las dos provincias que adelantaron elecciones como Tucumán y Mendoza. Pregunto, ¿puede ser un gesto de buena voluntad para con la coalición cívica, que mal que bien acompañó siempre esto, plantea lo de Lorenzetti desde siempre y dicen, bueno, tratamos todo lo nuestro, ahora lo tuyo? ¿Puede haber algo de eso? ¿De buena voluntad o de...? No, yo creo que hay... ¿O de qué? Yo siempre creo que hay, buena voluntad de todos. Por un lado, entender que lo de San Juan y Tucumán es cosa juzgada, y por otro lado, entender que le puede dar un volumen político distinto la posibilidad de que el sector de Lilita Corrió efectivamente lleve adelante esta parte del juicio. Algo que va a marcar una diferencia sustancial con lo que ha sucedido hasta ahora, que parecía la embestida de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema. De esta manera, la presencia de otra fuerza política que marca la cancha y dice, nosotros decimos esto, esto y esto, en contra, aunque sea solamente de Lorenzetti, realza la fortaleza del juicio político y lo pone en otro nivel. Y hay que ver lo que, desde dónde responde, por ejemplo, Pablo Tonelli. Porque allí hay una diferencia sustancial. Pero él no importante. Va a acompañar, ¿no te parece? Y bueno, justamente es lo que estoy apuntando. Es lo que estoy apuntando. No, por eso es solamente la coalición cívica. Es lo que estoy apuntando. Del PRO, cómo se va a posicionar. Pablo Tonelli, espada y mano derecha en la Cámara de Diputados de Patricia Bullrich, ¿qué le va a decir a Juan Manuel López? Que no acompaña, claro. Y el radicalismo tampoco va a acompañar, me parece, ¿no? Están solos los de la coalición cívica, pero ya eso había sido planteado en el comienzo del juicio político. Ellos dijeron que respetaban la posición tanto los lilitos para con sus pares y sus pares con ellos, ¿no? Así que bueno, habrá que ver en medio de este contexto electoral, que ahí qué tenor van a tener esas reuniones y qué testigos van a venir también propuestos desde la coalición. Ya dijo ella que ella no va a participar de la campaña, que se baja de la candidatura, pero que van a acompañar, dijo. Hasta ahí llegó mi amor. Sí, además tomamos en cuenta también que la idea expresada que era aquí en el piso por Rodolfo Tailade es terminar y dictaminar antes de que asuma el próximo gobierno. Con lo cual, no sé cuántas reuniones más efectivas va a haber de la Comisión de Juicio Político. Por eso se apuró también un poco. Esto, perdóname, y no hay fecha para la próxima, ¿no? ¿O si es para dentro de 15 días? No hay fecha, porque tomando en cuenta que depende de la coalición cívica, me parece que estarán en ese interludio y en ese diálogo como para definir quiénes son los invitados
y el tiempo que se tome para Y como dijo comunicarla. Carlos Heller, el tema IVA la semana que viene y el martes estaría entonces el tema trabajo. Me parece que no hay otra, ¿no? Por ahora Por no. ahora, por ahora. Epa. Bueno. Y habrá que ver, Pero porque vos va a dijiste haber- octubre, vos decís sesión en octubre, ¿no es septiembre? Perdón, en octubre, sí, En claro. antes primera de semana de octubre. Primera semana de octubre, La que viene claro. ya es la última de No, septiembre. está bien, yo estoy confundido, por eso, Hoy primera para semana de octubre. ordenarnos falta exactamente un mes para las elecciones del 22 de octubre. Exactamente. Un mes. Y Nada, este pasa domingo, volando. bueno, hay elecciones en Mendoza, recordemos. Este domingo claro. Elecciones ya ahí en distintas juegan intendencias. Alfredo Cornejo Sí, claro. y Omar de Marchi. Sí, palo y Vamos palo. a ver. Ahí estamos. Bueno, Meli, muchísimas gracias. Hasta cualquier Gracias. momento. Señor Waldman, nos vemos en cualquier circunstancia. Muchísimas gracias. A usted. Enseguida la continuidad en DTV. Gracias. Buenas tardes.